¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Primer Plano. Y vamos a analizar en primer lugar lo que está ocurriendo en el PAN. En el fin de semana tuvo su Consejo Político Nacional, pero está en medio, digamos, de una revisión profunda, de unas grandes confrontaciones internas, tras una derrota espectacular. Y también hay acusaciones que se han venido lanzando a diferentes miembros del PAN de haber hecho pues, una serie de cosas ahí turbias e incluso ilegales, de los permisos para dar casinos en condiciones bastante oscuras, que pues afecta de alguna forma toda la imagen del PAN, que en este fin de semana pues tuvo que hacer planteamientos de qué hacemos ahora. Hay propuestas de cambios de estatutos, hay un reconocimiento muy fuerte en un documento que presentó una comisión de revisión, la comisión de revisión, sobre decir, bueno, sí es cierto, fallamos en estos 12 años, no cumplimos lo que habíamos ofrecido, perdimos culturalmente aquello de que el PAN había ganado culturalmente frente al PRI, los valores de la democracia, la defensa del voto, la rendición de cuentas, etcétera. Dice, pues ahora lo perdimos y vino a ganar la cultura del PRI, que además nosotros desde el gobierno adoptamos como prácticas. O sea, sí lo están diciendo, me parece que por lo menos el reconocer, pues es un punto a favor. Desde luego uno puede decir, oigan, pues, se tuvieron que salir del poder en estas condiciones después de 12 años, ¿cómo es que en algún punto de esos 12 años no hubo alguna alarma? Decir, oigan, vamos mal. Sí había gente que lo decía, sobre todo desde afuera, que les decía, oigan, esto no es lo que ustedes ofrecieron. Y como quisieron oídos sordos, y hasta ahora es cuando están diciendo, fallamos y tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, pues recuerdo que en el 2000, después del 2000, el PRI hizo un ejercicio parecido, no tan estructurado como el PAN, debo decir, pero sí hizo un ejercicio, sí hubo voces. Luego, en el agosto del 2007, hubo un Congreso Nacional del PRD, en el cual se presentó un documento muy autocrítico, porque decían, pues, que un poco lo mismo que el PAN, que no habían sido capaces de fundir a la estructura ciudadana, a las redes sociales con la estructura del partido, que habían incorporado a personajes de mala fama, corruptos, vamos. En fin, hicieron la autocrítica, pero luego no hubo correcciones. En el caso del PRD, simplemente ahí quedó. Es un documento excepcional, por cierto, tanto el que presentó, el que se presentó originalmente como el que quedó después de la discusión. Al PAN hay que reconocerle que sí está dejándonos ver esos documentos que son de una severidad, vamos, notable, porque están reconociendo que nos fallaron. Ahora, yo creo que no basta con que lo digan, sino que tiene que haber información concreta, y ya que hablamos de los casinos, por ejemplo, no basta que digan nos equivocamos, nos tienen que decir quiénes exactamente, qué hicieron, qué dejaron de hacer, para coadyuvar a que empecemos a limpiar en serio alguna área de la corrupción que nos aqueja, porque de otra manera es un ejercicio muy cristiano de me confieso que he pecado, Señor, perdóname, cuando lo que se necesita aquí es dar un paso más allá y decir, a ver, en concreto... de enmienda. Sí, pero eso no basta, hay que ir más allá, porque ahí se queda entre el confesor y tú, nada más. Aquí tiene que ir a fondo. Y ya que estamos en el tema de los casinos, pues de Santiago Krill a muchos otros funcionarios tendrían que hacer un aporte en serio para corregir esa vergüenza nacional. El PAN, yo creo que durante muchos años jugó un papel positivo. Yo no simpatizo con sus posiciones de fondo, son muy de derecha, pero reconozco que fue un elemento en la difícil construcción, o bueno, de la democracia, voy a decir, por lo menos de desmontar el autoritarismo en que estábamos antes. Yo creo que la democracia todavía no está ni remotamente cercana, pero todos los partidos tienen este problema de cuando están en la oposición son muy claros y es nítida su línea. Aquí nosotros estamos en contra de la corrupción de estos priistas. Y desde luego, vean nada más la fórmula
corporativa que tienen. Si no estuvieran así, México sería distinto, seríamos felices y todo estaría bien. Cuando se da el paso al poder, pues no hay partido que resista en la historia. Todos se vienen un poco abajo, su gran estructura moral, como que hay una catapulta del poder y ¡zas!, se las destruye, pero en el caso del PAN se las ha destruido bastante. Ahora, hay que reconocerles que por lo menos tienen ahorita la oportunidad, dijo Madero, que estaban en el peor de los mundos. Sí. Bueno, el peor de los mundos, el peor hubiera sido no reconocerlo. Creo que también tenían esa posibilidad, hacerse tontos. No se han hecho tontos, lo han reconocido y el punto es no el reconocimiento, sino qué va a pasar ahora con el PAN. ¿Es posible que logre recuperarse o ya quedó, fue tal el golpe de la realidad sobre sus principios? En efecto, yo creo que todavía pueden caer más bajo. ¿Sí? Han perdido un montón de votos, en algún momento llegaron a gobernar 9 estados de la República, ahora tienen 4, no voy a contar a gente como Gabino Cue, que es una alianza, pero que en realidad no está gobernando ni por ni para el PAN, ni mucho menos. Han podido retener nada más 1 de cada 3 municipios. Sí ha sido una debacle electoral, sobre todo en los últimos 6 años, aunque venga desde Fox. Hace muchos años en este programa, Lorenzo Meyer dijo que había habido alternancia, pero no había habido un cambio de régimen. Y me sorprendió porque ayer que leía parte de la autocrítica que viene en este documento, ellos usan exactamente esa misma frase que tú dijiste aquí, en este programa. Y no hubo un cambio de régimen, sí, porque me llamó la atención ayer que lo estaba leyendo, no ahora que lo tengo Estás asesorando al PAN clandestinamente. Y ellos decían que no habían logrado un cambio de régimen en este documento, precisamente porque dejaron que prevalecieran todas aquellas cosas que identificaban al PRI con el gobierno, y mencionan en particular a 3, el corporativismo, el clientelismo, el patrimonialismo y, 4, y la corrupción, que son prácticas en las que cayeron los 2 gobiernos sucesivos, probablemente los alcaldes también y los gobernadores, y esa es la parte central del documento. A mí me sorprende una cosa que no hayan atajado. Platicaba yo hace unos días con el grupo parlamentario del PAN en el Senado. Hay una crítica que se ha venido dando y que tiene una base de razón, no sé si ustedes estén de acuerdo, de que siempre se ha dicho que el PAN se sentía como más cómodo en su papel de oposición que de gobierno, que eran mucho más. Yo creo que es una crítica que va a tener que atajar el PAN de alguna manera, porque como partido debería de aspirar, como cualquier otro que está en la oposición, a volver a ser gobierno. Ahora, para volver a ser gobierno tienen un largo trecho que recorrer, no solamente revertir esto que llamaron la derrota cultural, sino principalmente también su división interna. Si hacemos un símil con lo que le pasó al PRI que tú mencionabas, Sergio, el PRI, más allá de si fue bueno o malo su documento de autocrítica, lo que sí aprendieron fue una lección, que la desunión al interior del partido, ¿sí?, eso llevaba a la derrota, como se demostró con Roberto Madrazo, que llegó a su punto más bajo el PRI con menos de lo que sacó incluso Josefina Vázquez Mota ahora en el PAN. Entonces, ¿cómo queda hoy el PAN entre los calderonistas y los no calderonistas? ¿Qué van a hacer frente al pacto? ¿Cómo van a poder reconstituirse como una oposición constructiva, pero a la vez que se diferencie y les permita llegar al poder? Creo que están metidos en dilemas muy importantes que van a tener que resolver pues muy rápidamente. Y tiene que ver con lo que pregunta Lorenzo de qué va a pasar con el PAN, si eventualmente puede ser opción de gobierno otra vez y se recompone. Esto, desde luego, lo van a tener que resolver sobre la marcha y en relativamente poco tiempo, me parece a mí, aunque pueden quedar siempre divisiones, grupos, que eso es casi inevitable, pero en fin, como que pueden hacer algo al respecto, limar asperezas, en fin. Pero de más largo plazo la dificultad que yo sí veo es la pérdida de credibilidad y de autoridad moral que ellos están reconociendo. Porque, por otro lado, aunque reconocen que lo que dice el documento, que fallaron, en fin, que traicionaron sus principios, de alguna forma lo dicen, quizá no con esas palabras, pero luego siguen con el mismo discurso cuando se
sobre todo cuando se dirigen al PRI, de pronto corruptos, ¿no? Fraudulentos, falta de... Decir, bueno, y ustedes estuvieron ahí en el poder para llamarnos a cuentas y no lo hicieron. O sea, todos esos corruptos que nos están señalando, que desde luego que los hay, ustedes no los tocaron, nada en absoluto. Y al contrario, ustedes incurrieron, como ahora mismo lo reconocen, incurrieron en muchas de esas prácticas. Entonces, cuando hablen de este discurso, tienen que cambiar de discurso, no necesariamente de principios, porque los principios, digamos, doctrinarios, yo diría, ¿no? Los de fondo son económicos, en fin, son discutibles, pero los doctrinarios de democracia, de transparencia, de rendición de cuentas, etcétera, esos no estaban mal. Lo que pasa es que ellos demostraron que en el poder no los cumplían. Entonces no los tienen que cambiar como tales, pero ¿cómo pueden hacer ahora para demostrar desde la oposición que cuando vuelvan a llegar al poder, ahora sí, pues quién sabe, porque desde la oposición es una cosa muy distinta. Yo creo que los partidos, sobre todo los grandes, no se vienen para abajo. Ya lo vimos con el PRI, lo vimos hace 6 años verdaderamente ya en una situación crítica y sin embargo continuó. Pero tiene que pasar cosas antes de poder regresar al poder, que en este caso en el PAN sería que el PRI llegue a un punto en el que ya otra vez su gobierno sea desastroso, que haya una oportunidad para la izquierda. Yo creo que la izquierda tendría que llegar al poder antes que el PAN otra vez. Y ya cuando las otras dos opciones se hayan desgastado, entonces a lo mejor vuelve a resurgir el PAN, pero para eso se vislumbran muchísimos años. Ya no estaremos aquí para analizarlo. Don Luis González y González tenía una frase muy buena, hablaba de la ronda de las generaciones. Y uno de los problemas que tiene el PAN, no voy a referir al PAN y al PRI, los voy a comparar en términos generacionales. El PAN quemó a su generación histórica, Luis H. Álvarez, Diego Fernández de Ceballos, como ejemplo, y también quemó a su generación intermedia. Pienso en Santiago Krill, Juan Molinar Orcasitas, que corresponden ya a otra generación más joven, y lo que uno observa en el Partido de Acción Nacional es un desgaste terrible de los liderazgos nuevos. Hasta Javier Corral, por supuesto, pero por lo pronto, Ana Rosa Payán, en fin, todo lo que esa cauda de líderes regionales que le daban consistencia, quedaron, no desaparecieron, pero quedaron muy desgastados. Y los que están más abajo también. Y los que sí, vamos, tendríamos que incorporar ese tema. En el caso del PRI, que tú que mencionabas a Madrazo, el momento de más caída, al mismo tiempo, en el 2005 tomaban posesión simultáneamente Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, como gobernadores, Humberto Moreira, 2 de 39 años, uno de 41, y se recompone en torno a una figura, la de Peña Nieto. Es el PRI de Peña Nieto lo que estamos viendo ahora. Que tanto es nuevo, que tanto es viejo, no me meto, pero en todo caso, en términos generacionales, sí hay claramente un recambio generacional en el PRI, no en el PAN. Y me pregunto en el PRD o en la izquierda, ¿qué tanto hay un recambio generacional? Es que el PRI nunca perdió el poder, Sergio. Cuando decimos que el PRI perdió el poder, decimos de la presidencia. Pero en el punto más bajo tuvo 18 gobernadores. Lo que le está pasando el PAN es que en todos estos que gobernó, los han ido sacando, aún bastiones como Jalisco. Entonces, no es tan fácil para el PAN como fue para el PRI, lo veremos, reconstituirse. No tan difícil. El otro punto, rápidamente. Tuvo la oportunidad de llamar a cuentas a los peces gordos. ¿Por qué no lo hizo? Yo supongo que no lo hizo en parte por el miedo a la izquierda. Fue tal entre el 2000 y 2006 su obsesión por la izquierda, que era es una izquierda muy moderada, pero el PAN le tuvo tal miedo que decidió al PRI no lo hago papilla, porque si alguien me puede ayudar a detener a la izquierda, es ese PRI. Y entonces en el Jardín de los Pinos, Fox le pidió a Madrazo, cuando era el presidente del PRI, vamos a cogobernar el cambio. Le abrió al Lutero las puertas de la iglesia. Bueno, pero se nos terminó el tiempo, regresamos en unos minutos. Regresamos a este segundo bloque. ¿Y con qué tema? Pues nos encontramos con que la semana pasada en un acto
con gran pompa y circunstancia, se anunció que se darían las declaraciones patrimoniales de los más altos funcionarios, incluido el presidente de la República, las declaraciones patrimoniales. ¿Qué son las declaraciones patrimoniales? Pues son unos documentos que todos los funcionarios públicos tienen que firmar. Esto se hizo hace ya casi 30 años para prevenir cosas como el enriquecimiento ilícito, como que de repente entras al gobierno y tienes 10 pesos y 5 años después sales y tienes 1,000 pesos. ¿De dónde sacó eso si ganabas pues 2 pesos? Entonces pues no salían las cuentas. Entonces, con el fin de atajar esta corrupción, se inventó esto de la declaración patrimonial, que es una larga tradición en los países democráticos. Nunca ha funcionado muy bien, aunque todos los funcionarios públicos están obligados, pero se ha decidido un partido como el PRI, que todavía tiene el estigma y que ha luchado en contra de este estigma de la falta de transparencia y de la corrupción, se les ocurre hacer un gran acto mediático en donde muchos de los funcionarios van a presentar. Ahora, ¿es esto de verdad transparencia o fue una vacilada, incluso un acto mediático que acabó saliéndoles el tiro por la culata? Me explico por qué. Lo que encontramos en la opinión, en los periódicos, lo que publicaron ellos mismos, porque no fue una interpretación de parte de los formadores de opinión, fue que pues tenían predios, nunca nos dijeron si era un predio en Las Lomas, en San Jerónimo, o un predio rústico en el último municipio más pobre de Las Flores, en Chiapas, ¿no? Nos dicen que tienen obra de arte, nos dicen que tienen patrimonio en fondos de inversión y cuentas de cheques, pero no sabemos en qué fondos de inversión, en qué cuentas de cheques, qué montos. Nos dicen que tienen relojes, nos dicen, en fin, que tienen varias otras cosas por donaciones, por herencia, en fin, una verdadera vacilada. Y les digo una vacilada porque cualquiera de nosotros, y a lo mejor mucha de la gente que nos ve no ha pasado por el sector público o no es estudioso de estos temas, si uno ve lo que te pide la función pública en términos de la declaración patrimonial, es una cosa impresionante. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuántos gana tu esposa? ¿A quiénes mantienes? ¿Qué coches tienes? ¿Qué valor de compra? ¿Qué valor actual? ¿Cuántas cuentas de cheque tienes? ¿Qué monto en cada una de esas? O sea, no nos dieron a conocer las declaraciones patrimoniales, sino una serie de datos generales y bueno, pues la crítica la están recibiendo y bien merecida. Ahora, a mí lo que me preocupa es si esto revela algo más profundo. Uno, que quieren seguir en la opacidad, o dos, que no entienden, como han dicho algunos editorialistas, cuál es el sentido de un verdadero sistema de rendición de cuentas que quiere evitar el conflicto de intereses y quiere evitar el enriquecimiento ilícito. Ahí les pongo el dilema. ¿Qué tal si son las dos cosas, María Amparo? Ay. ¿Qué tal si son las dos cosas? Que quieren mantener la opacidad y que no entienden que es una rendición de cuentas Pues sí, como se debe. A mí me dio hasta ternura el secretario que dijo, bueno, yo tengo un ropero. Alguien señaló que para haber hecho tamaña declaración de que tenga un ropero debió de haber sido el ropero de la abuelita de Cricri, que es muy famoso, o tenía algo. ¿Por qué es famoso ese ropero? Porque Oye, es una abre el canción, ropero, abre el ropero, abuelita, y abuelita. enséñame. Entonces, si era el de Cricri, Dame el llavero y enséñame tu ropero. pero si no, eso no tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué hubiera sido mejor? Que hubieran hecho, fue el procurador el que decidió, yo no les digo nada, yo no entrego mi declaración, yo no pido que se haga pública, cuando quien tiene la presidencia sí lo hizo. Eso es una rebelión del procurador, es una decisión de él, de cierta honestidad. Si no les voy a decir cuánto, ¿para qué les digo que tengo terrenos? El resultado concreto en esta alianza, ¿cómo se llama? El Pacto por México, se dice que uno de los puntos es lo de la corrupción y la necesidad de la transparencia. Con esto se suponía que estaban iniciando esta parte de los 95 puntos del pacto. Si así es la naturaleza de lo que van a hacer con los otros puntos, bueno, pues entonces el pacto no tiene más que forma y nada de contenido, porque esto es no tener contenido.
Bueno, el Pacto por México creo que hay que verlo ya en sus últimas etapas, porque bueno, creo que telecomunicaciones todavía habría consenso entre, ojalá y lo logren, pero a medida que nos metamos en corrupción, reforma sendaria, fiscal, en fin, Pemex, ahí va a venir ahí va a empezar a resquebrajarse, pero no iba a comentar eso, sino más bien un aspecto más fundamental. Estamos empezando a ver las aclaraciones ya, porque sí, cito un caso que me parece muy ilustrativo, el de Alfredo Navarrete Prida, el secretario del Trabajo, que pone en su declaración que tiene un Jaguar 1960. Uno se imagina un coche deportivo clásico de un valor estratosférico. Hoy Ciro Gómez Leiva reproduce una carta que le envía Alfredo Navarrete, en el cual explica, dice, mira, es un chasis de un Jaguar 1960 con un motor de Mustang 1966 al que le faltan piezas originales. El valor es de 30,000 pesos. ¿Y por qué no lo dijo? Exactamente, esa es la pregunta, es la transparencia a medias, porque en el fondo yo coincido contigo, Lorenzo, de que ni saben, ni tampoco les importa mucho, ni saben qué hacer con la transparencia, porque siguen imbuidos de esa creencia tan mexicana de que el cargo es de su propiedad, es un patrimonio y que por tanto, pues ¿por qué tienen que hacer público algo que a lo mejor se va a mejorar? Y ya que hablamos de los saldos negativos del PAN, también mencionan que no lograron construir una cultura democrática, y una cultura democrática incluye una cultura de transparencia en la cual se entiende que hay que decir, pues esos detalles, vamos, porque no es lo mismo un Jaguar 60 de original todo a lo que dice Alfredo Navarrete. Yo creo que es correcto lo que dice, no veo por qué tenga que mentir. Yo creo que lo que pasa es que se ve que Peña Nieto tiene así como el empuje, el deseo, la ansiedad de demostrar que todo lo que se ha dicho del PRI no es cierto, de demostrar que está dispuesto a abrir, a sentar precedentes en favor de la democracia, de la transparencia, etcétera. Como que hay ese ánimo, ¿no? Que lo hemos visto estas semanas, lo hemos comentado, y aquí pues también era una cosa así, decir, vamos a hacer algo que no se ha hecho, vamos a hacer pública nuestra declaración. Sí. Bueno, si esa era la decisión, tenían que haberlo hecho bien, como decían, pues realmente, ok, estaría bien, se estaría aplaudiendo, decir, bueno, un precedente al que no están obligados por ley, pero se sienta precedente, a partir del cual al futuro todos los presidentes tendrán que hacerlo, pues está bien, es una buena idea. Es decir, ok, tú quieres ir a la vanguardia, quieres demostrar que efectivamente estás comprometido con lo que dices, vamos a hacerlo bien. Esta forma resultó peor, porque entonces claro, nos están vacilando, nos están viendo la cara, y se vincula con esta discusión que ha tenido lugar en estas semanas, de si realmente va en serio Peña Nieto en las propuestas, en el Pacto por México, en los cambios que él está diciendo que se tienen que hacer, o es puro relumbrón, ¿no? Es decir, es la forma, no es el fondo, está buscando los aplausos, lo de la ley de víctimas que comentamos la semana pasada, decir, claro, quiere los aplausos rápidos de Sicilia, pero la ley le faltan muchas cosas, ¿por qué no la mejoró mejor antes de aprobarla? Entonces, esa cuestión que está en debate, pues se vincula a decir, pues ahí está, pues está nada más un poco buscándolos. Entonces, desde luego que fue una decisión mal tomada, o no lo hubieran hecho, o lo hubieran hecho bien, que hubiera sido todavía mejor, pero esto a medias efectivamente pues alimenta esta visión de las cosas, de que pues se trata nada más de una cuestión mediática, aunque yo creo que en realidad, en este debate más amplio, decir, ¿va en serio o no? Yo creo que los cambios que se han dado, incluso por parte del PRI, en su larga historia, en donde sí reconocían y sí aceptaban de pronto una apertura, a veces gradual como en 77, 79 y en otros casos real como en 94, 96, pues era por las condiciones, o sea, condiciones de falta de legitimidad, de una mala imagen que quieres mejorar, te obligaban a eso. Es decir, no era una cuestión de vocación democrática o no, las circunstancias te empujan. Yo creo que las circunstancias actuales son de ese tipo, empujan a que las cosas se hagan en serio, pero si no las van a hacer en serio bien, entonces se queda
muy pronto se desgasta en decir, pues era nada más la parte mediática. En este caso es más grave porque no solamente fue un compromiso de campaña, figuró en el discurso de toma de posesión, sino que el propio PRI, porque todavía Peña no estaba en funciones, pues mandó 2 iniciativas, una anticorrupción y la otra de modificación de la ley de la Administración Pública Federal para crear esta comisión. Entonces, realmente, bueno, creo que es el primer traspié fuerte de este gobierno y están tratando de recomponerlo. Ahora, me preocupaba este tema, Lorenzo, de para qué sirven las declaraciones o para qué deben de servir las declaraciones patrimoniales, porque hay una parte en donde yo puedo entender a Jesús Murillo Caram de decir, yo no voy a decir cuánto tengo, me voy a hacer vulnerable, pero claro, que el procurador te esté diciendo que se va a hacer vulnerable, pues ¿qué nos va a pasar a cualquiera de nosotros si vamos a conocer, si tuviéramos que dar a conocer una declaración patrimonial? La señal que manda es muy complicada. Yo veo 2 cosas porque sí me preocupa. Perdón, María Amparo, vulnerable ante el crimen organizado. Pues, eso es lo que... Sí, el crimen, ¿no? O sea, que supieran que tienes un Modigliani. Sí, ándale, o que tú digas ahorita, Sergio, bueno, tengo yo en mis cuentas bancarias en Suiza o en México, tengo $7 millones, pues a lo mejor te secuestran y te piden 2, ¿no? O los 7 a lo mejor. Entonces, bueno, surgen ahí problemas complicados de si debemos decir cualquiera, y los funcionarios públicos también son ciudadanos y deben de cuidarse, aunque la señal que manda es que si no se puede cuidar al procurador, sí, pues ¿cómo nos vamos a cuidar a los ciudadanos comunes? Yo creo que las declaraciones patrimoniales deben de estar allí, deben de tener esta información y son un apoyo para que en caso de que haya una acusación, ¿sí?, sobre, o una sospecha fundada obviamente de enriquecimiento ilícito, etcétera, pues se pueda contrastar, ¿no? El patrimonio previo y con el que entraste y con el que saliste. Es una visión a lo mejor muy limitada de esto, pero creo que debe de servir y trabajaremos para ellos los que estamos en los temas de transparencia también. ¿Para qué? Y para eso sirven otros países, para ver cuándo hay conflicto de intereses. Entonces, si resultara que el director de Pemex o el director de Hacienda a su vez es accionario de un despacho de fiscalistas o de una empresa energética, entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo van a tomar las decisiones? Entonces, para eso son ángulos que tendríamos que estar analizando y seguramente lo seguiremos haciendo, pero por ahora nos tenemos que ir. Vamos a otro tercer bloque. Aquí los esperamos en unos minutitos más. Pues bien, este tercer bloque va a estar dedicado a un tema que en este momento están ya preparándose las 8 columnas y por mucho tiempo seguirá con nosotros. El tema de la cruzada contra el hambre que ha anunciado Peña Nieto. Este tema es un tema antiquísimo. Por ejemplo, el trabajo de un historiador, de Enrique Flores Cano, durante la época colonial, nos habla de las hambrunas recurrentes. Esta estructura social, no era México, pero sería México años después, ya tenía ahí un enorme problema. De ahí, por ejemplo, la creación de las alhóndigas. La famosa alhóndiga de Granaditas es una de varias, para tener posibilidades en los tiempos de las vacas flacas de alimentar a una población con granos. Se supone que ya en el siglo XX y desde luego en el XXI tenemos la capacidad de hacerle frente a esto, que tenemos muchas carencias, pero que la gente se muera de hambre debería de ser algo del pasado mexicano y no lo es. Según las cifras de Coneval, entre el 2008 y el 2010 aumentó en 4 millones los mexicanos que tienen en su clasificación de pobreza, hay un rubro que se llama pobreza alimentaria. Y en esa vamos en ascenso. Entonces está muy bien en principio la idea de una campaña contra el hambre. Ya en Brasil lo hicieron y salió bastante bien para los que tenían hambre y para los políticos. A los dos les salió bien. ¿Es ese el modelo mexicano? Posiblemente. Pero bueno, la discusión es no solamente el saciar el hambre de estos conciudadanos, sino cuáles son las causas,
¿Cómo explicar que todavía a inicios del siglo XXI sigamos teniendo ese problema de siglos atrás? ¿Es imposible que se vaya el hambre de aquí o no se ha ido también por razones políticas? Lo pongo sobre la mesa. Yo hago una diferenciación. Es cierto, las cifras de Conevale que mencionas y que son de 2008 a 2010, en donde, si no me falla la memoria, se aumenta en 4 millones la gente que cae en esta categoría de pobreza alimentaria, que puede ser cuestionable el criterio, pero aún quitando eso, porque fueron los años de la crisis, lo cierto es que aún antes de ese momento, pues había 20 millones de mexicanos que tenían problemas de hambre. Y sin embargo, oímos una y otra vez, y de gente que no tiene nada que ver con PRI, PAN, PRD, que no tiene intereses políticos en México, de organismos internacionales, que lo que fue Solidaridad y después Oportunidades es un programa muy exitoso de calidad mundial que se emula en otros países, etcétera. Entonces, pues estas dos cosas como que no me cuadran. A la vez, como también lo dijimos con el programa de seguridad que anunciaron hace 3 semanas, pues no se ven grandes diferencias entre esta cruzada contra el hambre y lo que fueron sus programas sociales que lo antecedieron, que son estos que menciono. Y les doy un dato que hoy me llamaba la atención en el periódico Excelsior de Ulises Beltrán, el encuestador, porque es un tema que se ha mencionado muchas veces y que pasó con Fox y después con Calderón, en materia de reforma fiscal etiquetada de para dónde van los ingresos, y me encontré con un dato muy impresionante, que es que el 88% de los mexicanos no estaríamos dispuestos a pagar un impuesto, ¿sí?, cuyos ingresos se dedicaran precisamente a combatir el hambre en este país. 88. Entre no estoy de acuerdo y algo de acuerdo y totalmente, algo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Entonces, no sé cómo le vamos a ir dando la vuelta a este problema cuando ni siquiera estamos dispuestos. A lo mejor es la desconfianza que tenemos en los programas de gobierno, no lo sé, y que creamos que la verdad no lo van a usar. ¿Se acuerdan de lo copeteado de Fox? Cuando su reforma fiscal era un copete para darle precisamente a la gente que tenía o estaba en pobreza alimentaria. Bueno, hay un problema de fondo que sigue sin resolverse ni en México ni en el mundo, que es el papel del Estado. Yo estoy entre los que creen que el Estado debe cumplir esa función de atenuar las desigualdades, reducirlas, empoderar a los marginados y a los hambrientos. Pero en México creo que hace falta un plan integral, y aquí voy a hacer una crítica que se sale de lo común, porque se habla de una cruzada contra el hambre, pero no se le incorpora una cruzada contra los obesos y los diabéticos, porque tenemos gente hambrienta que es al mismo tiempo obesa y diabética, por la alimentación que tienen, por los pésimos hábitos alimenticios. No voy a ponerme como mamá regañona diciendo a comer verduras, a lavarte las manos, frutas y verduras, y cereales, y nopales asados, cosas de esas, pero me parece que en ocasiones se piensa que llevándole algún tipo de asistencia muy coyuntural, leche o dinero para que complementen la canasta alimenticia, pero al mismo tiempo no se están tomando las medidas para, por ejemplo, y aquí cito una de las campañas del Poder del Consumidor, que se me hace un organismo serio, hacer que funcionen los bebederos de agua en las escuelas primarias, algo tan y secundarias, algo tan elemental, porque de esa manera sustituirías los refrescos que sí son nocivos en términos dietéticos, definitivamente. Entonces son generalmente iniciativas a las que les falta otros ingredientes para poder ver que en la medida que se atenúa el hambre, también su ingesta de alimentos es buena y va a reducir el costo de la diabetes, por ejemplo, y la obesidad. Y está bien lo que planteas, porque efectivamente a veces se ponen como si fueran dos cosas distintas. Uno, el problema de la obesidad, que es un problema de salud también,
y este del hambre, decir, bueno, pues es que tienen que ver, lo que se tendría que atender no solamente es el hambre como tal, que desde luego que se tiene que hacer algo al respecto, por supuesto, sino de la desnutrición o la mala alimentación, que lleva también a la desnutrición. El problema no es solo el hambre, que ese puede ser el problema más extremo, no tiene ya que comer, se pueden morir en una hambruna. Bueno, pues entonces hay que dar programa asistencial, pero el problema es más profundo, es no solamente las causas, que eso es muy importante desde luego, el que se haga algo al respecto, decir, pues no basta con programas asistencialistas, programas que terminan siendo populistas a la mera hora. Se tiene que cambiar la estructura social, económica, de empleo, para que no se dé ya una situación de hambre, que la gente tenga los recursos mínimos suficientes para por lo menos cubrir esa parte. Pero lo que dice Sergio tiene razón, tiene que verse la cosa más global y no solamente atacar el hambre, sino la desnutrición. Porque hay muchos otros mexicanos que dicen, pues no se muere de hambre, pero desde chicos están malnutridos, lo cual trae problemas de salud, pero también de capacidad, de desempeño, que pueden ser incluso irreversibles cuando la desnutrición es en los primeros años de la niñez. Pues no se murió de hambre, ¿no? Qué bueno, pero la desnutrición trae consecuencias de toda la vida. A veces da la impresión, desde la perspectiva política, de que el hambre es muy útil y por eso tampoco la atacan en su raíz. El hambre da votos. Ya lo hemos visto con algunos de los estudios que han estado saliendo recientemente, que los más pobres votaron, ya se ha dicho en esta mesa, pero hay que volverlo a repetir, los más pobres votaron por el PAN y luego por el PRI, y no por el partido que propuso tener a los pobres y las causas de los pobres como su bandera, que era Andrés Manuel. Por ese votaron menos pobres que por los otros. El tema del hambre llevado a la política puede ser terrible porque hace que se construyan bases de votos clientelares. Es muy viejo eso. Entonces sí preocupa el tema del hambre como usado como instrumento político. Pero se nos acaba el tiempo. Otra vez. Oye, Lorenzo, y si te lanzo la tesis contraria, tú nos acabas de decir, sí, que no se combate el hambre porque finalmente el hambre da votos, como se ha visto en las elecciones anteriores. Te la voy a poner al revés y a ver si podemos hacer un programita para convencer a los políticos de que es mejor. Lo otro, yo te diría que daría más votos que se acabara con el hambre. ¿Tú te imaginas que Peña Nieto, o en su momento Calderón, o si viniera uno de izquierda, y realmente disminuyera sensiblemente el hambre, no crees que tendría más votos que seguir alimentando, ¿sí?, el hambre para tener votos? Desde luego. Yo te lo planteo. Desde luego. Nada más que para acabar con el hambre, habría que hacer unas modificaciones en el esquema económico en el que estamos. Y eso son palabras mayores. Habría que tocar intereses creados que hasta ahora no han querido tocar, pero estoy de acuerdo contigo. Todos vamos en doble cruzada, tocar intereses y por otro lado, acabar el hambre. Es casi inevitable en casi cualquier parte del mundo que los programas sociales, que no siempre atienden solamente el hambre, sino la pobreza, marginalidad, salud, etcétera, los programas sociales son orientados y buscan de alguna manera, directa, indirectamente, votos también, es decir, son utilizados. Y es un estudio que he oído referir en varias ocasiones de algunas instituciones norteamericanas y mexicanas que dicen que por quienes más votaron los pobres en la elección del año pasado fue por el PAN, por el programa Oportunidades, con programa social, pero eso mismo nos lleva a pensar que, aunque siempre está esa tentación, no necesariamente es determinante para el triunfo esos programas, el uso electoral. El PRI también tenía en el año 2000 esos programas sociales, seguramente los utilizó y perdió. Y ahora el PAN cae en tercer lugar. Es decir, sí puedes hacer uso de esos programas, sí te sirven en alguna medida, sí las zonas pobres votaron más por el PAN, uno pensaría o que por la izquierda, por el programa, o que el PRI se supone, porque es el que ganó, pero resulta que no. Está bien, el tema es complicado, da para más, pero es momento de irnos. Espérenos, todavía nos queda un último punto a tratar. El día de hoy toma posesión Barack Obama y déjenme decirles, estuve cubriendo para un diario
una toma de posesión y es algo que es un espectáculo, es un show realmente impresionante ahí en la colina, en el Congreso, viendo hacia el mall, impresionante. Pero me voy a algo que antecede por 5 días al toma de posesión del día de hoy. El miércoles pasado el presidente Barack Obama pronunció un discurso sobre las armas. Ese mismo día le respondieron sus grandes enemigos de la Asociación Nacional del Rifle. Y algo que me llamó la atención y en torno a lo cual quiero hacer un breve comentario es que ninguno mencionó el tráfico de armas a México. México no existió. Así como en el debate presidencial entre los dos aspirantes jamás apareció ni América Latina ni México, en el tema de armas, que es un problema bilateral muy serio, no lo mencionaron. Y durante la semana estuve buscando reacciones de funcionarios o políticos mexicanos, porque el tema se prestaba para que resurgiera algo del viejo nacionalismo, y nada, nadie dijo nada. Ni relaciones exteriores, silencio sobre ese hecho. Y me pregunté, bueno, ¿y por qué? Y aquí es donde viene una reflexión. Releía a Octavio Paz, el laberinto de la soledad, y ahí habla del fatalismo mexicano, de que somos un país pasivo porque creemos que no se puede enfrentar a las fuerzas que nos aplastan. Y me pregunto si buena parte de la clase política mexicana sigue encadenado por las tesis de Octavio Paz y creen que nada se puede hacer con Estados Unidos. Yo creo que, por el contrario, sostengo que es muchísimo lo que se puede hacer un gobierno y una sociedad que presiona. Somos vecinos, podríamos presionarlos muchísimo más. Y lo que más me llama la atención en ese tema, y en otros, pero en ese nada más, es ese fatalismo. No se hace nada. Calderón dicen que decía que él no lo promovía porque no iban a cambiar los estadounidenses. Está bien el tema, es un tema que da para mucho. La gente pobre o la gente que está hasta abajo en una sociedad a veces no enfrenta al otro porque sabe que el costo es altísimo, pero entonces hace pequeños sabotajes. México siempre le ha estado haciendo sabotajes a Estados Unidos, entre otras cosas mandando una cantidad enorme de mexicanos que los norteamericanos no querían, ¿verdad? Entonces, lo que los líderes no hacen, desde abajo se hace y se le mandan drogas y se le mandan un montón de cosas. Estamos muy presentes en ponerle ciertos problemas a Estados Unidos, pero los líderes no. Tienes toda la razón. El nacionalismo mexicano, que funcionó muy bien, es lo que mejor les funcionó a los priistas, bueno, y antes, a los recién la revolución, es porque consideran que tienen otros asuntos que les interesan más a ellos y que esos asuntos hay que tratarlos sin molestar al vecino. Entonces, esto de las armas, ¿para qué les estamos restregando? Que Calderón, una de las pocas cosas que hizo fue varias veces decir lo de las armas y poner un anuncio, ¿no? En alguna parte de la frontera, diciendo esto de las armas. Pero no pasó de ahí. Esa clase política mexicana sí tiene sus prioridades. Y entonces lo que tú estás señalando y lo que públicamente, ¿no? Le mandaron la carta a Obama, no sé si la leyó o si la leerá, pero alguien la recibirá en el gobierno norteamericano. Y eso el liderazgo mexicano tiene que tomarlo, aunque no le guste, aunque diga, es que si nos metemos en esto nos van a reaccionar negativamente y no vamos a lograr lo que en otra área, con más discreción, sí podríamos lograr. Yo creo que ahora que mencionas esto, que no viste a los funcionarios, a los altos funcionarios decir esta boca es mía con respecto al tema que estamos tratando, en las últimas semanas y por cosas, pues por eventos que nos tenemos que lamentar, como la matanza, la más reciente en la escuela, donde mataron a 26 niños y maestros, pues se ha reabierto el tema de la posesión de armas, de todo tipo de armas y prácticamente sin ninguna regulación, ¿no?
que lo celosamente guardan esta libertad los norteamericanos, y ha cambiado muchísimo el debate de Obama con respecto a la venta de armas, que finalmente es un problema de política interna, pero que nos afecta a los mexicanos. El otro tema en el que nos deberíamos de montar, me parece que también hemos visto un cambio hace un par de meses, en este caso no semanas, de Obama, después de los referéndums para la legalización de las drogas en ciertos estados, para el consumo personal, no solamente medicinal, sino recreativo de las drogas, en Oregón y en Washington, en el estado de Washington y en el de Oregón. Son dos temas que son de política interna que nos afectan directamente a nosotros, y en efecto tendríamos que elevar nosotros como sociedad el nivel de exigencia social y decir, oigan, gobierno mexicano, avíspense. Aquí se está creando un caldo de cultivo en Estados Unidos, por un lado para regular las armas, por el otro lado para liberalizar el uso de las drogas, y ambas nos benefician. ¿Por qué no tenemos una actitud más proactiva, no? Sí, esto de las armas, que desde luego tiene que ver con lo nuestro, con nuestro problema, pues se decía que los norteamericanos no iban a hacer nada mientras el problema fuera nuestro. Es decir, de ellos, pero que nos repercutía a nosotros, mientras a ellos les da pues una cantidad de ganancias, un mercado enorme interno. Y es justo a raíz de estos asesinatos en las escuelas y demás, que son muy recurrentes, que ya volvieron a tomar el tema como algo propio, pero hasta que no les afectaba a ellos mismos. Sí. Desde luego, el que hubiera una matazón como la que hay en México, pues los tenía bastante sin cuidado. Aunque, desde luego que eso es también un tema que nos relaciona con lo de, es decir, bilateral, con lo de la violencia en México, a ver qué medidas se pueden hacer allá, que efectivamente se traduzca en que se reduzcan las armas que hay en México por parte del crimen y de los narcotraficantes. Pero tocando ese tema como una parte de la relación bilateral, ha habido declaraciones de varios funcionarios norteamericanos de alto nivel diciendo, pues la estrategia de Calderón, pues en principio estaba bien orientada, en principio pues tenía que hacerse algo, no pueden dejarse que las cosas así nada más se hagan, contrariamente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con lo de la legalización de la marihuana. Pero al mismo tiempo han estado diciendo, pero no lo podemos tomar como un éxito, con tal cantidad de violencia y de muertes. Han estado diciendo, es que hay algo que está fallando, que por lo tanto se tiene que cambiar. Igual y no están diciendo que hay que cambiarlo radicalmente o de plano retirarse, sino decir, bueno, no puede estar funcionando bien así, es decir, algo falló. Con lo cual, bueno, pues Peña Nieto tendrá que pensar en unos cambios más profundos, porque la violencia hasta ahora, claro, estamos empezando, Sí, toda la herencia, no se puede esperar en un mes, pero si no hace algo realmente distinto, pues si haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados, dicen, ¿no? Sí, para puntualizar que mencionabas a Felipe Calderón iba y hablaba contra las contrabando de armas en Estados Unidos, pero luego ya en México, que yo recuerde, nunca se lanzó una campaña nacional intensa para decir protestemos por el contrabando de armas. Curiosamente, quien lo hizo fue el ex embajador Arturo Sarucán. Él sí se involucró personalmente, es un caso curioso, porque felicitaba a congresistas de California cuando impulsaban medidas para controlar más, porque en California es el estado fronterizo que más controla la venta de armas, por cierto, a diferencia de Texas, que es el que las vende con mayor libertad. Pero sí me parecería lógico se inicia un nuevo gobierno. El tema de las armas va a estar ahí presente los próximos años, porque ya la Asociación Nacional del Rifle dijo que van a dar la batalla del siglo, que va a ser una feroz en torno al intento de Barack Obama, buen intento, por cierto, de prohibir la venta de armas de asalto, prohibir cargadores de más de 10 balas, hacer un registro universal. Todo eso nos va a beneficiar indirectamente, pero sí, el gobierno de México, o cuando menos la sociedad, deberíamos exigirle más a Estados Unidos de que tomen medidas para frenar el contrabando de armas a México, que es una parte diferente. No es lo mismo lo que va a hacer Obama
necesitamos políticas directas y sobre todo, en el caso de México, meter orden en las aduanas mexicanas tan corruptas. Ellos dirían que ese es nuestro problema. Lo siguen diciendo. No quieren armas, la Asociación Nacional de Rifle no quieren armas, pues estén vigilando su frontera. Son incapaces de vigilarla, entonces no nos echen la culpa a nosotros. Ese es un problema realmente de ineficacia, ineficiencia de ustedes. Algo hay de cierto en eso, Por supuesto. pero las dos cosas tienen que hacerse a la vez. Restringir la venta de armas de asalto y nosotros hacer algo, no sé qué, pero la frontera es enorme. Pero ¿y por qué no se las revertimos Al también revés, y les claro. decimos, oigan, sí, así como el problema nuestro es que dejamos pasar armas, el problema de las drogas es de ustedes. ¿Para ustedes, qué sí. dejan pasar las drogas que vienen de México? Muy buen punto. Toma la barbona, ¿verdad? Oye, qué expresiva estás. Buenas noches, ha sido un placer que nos hayan escuchado, para nosotros, por supuesto. Hasta la próxima semana.